Hola, soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En marzo pasado leímos el libro de Carmen Naranjo, Diario de una multitud. Y una inquietud que se generó entre los integrantes del grupo era que se salía de lo que habitualmente conocíamos como la literatura costarricense, que estaba más ligada a lo rural. Nos interesamos entonces en el tema de la novela urbana. Y es por eso que invitamos a don Álvaro Rojas Salazar, quien es escritor y crítico literario. Y además es magíster en literatura latinoamérica por la Universidad de Costa Rica, donde hizo una investigación sobre la construcción literaria de la ciudad de San José entre novelas de la década de los 90. Además de eso, publicó el libro La Boca, el Monte y las novelas, una mirada literaria a la ciudad de San José. Empiezo con la pregunta clave. ¿Cuándo surgió la novela urbana en Costa Rica? Muchas gracias a usted, doña Rebeca. Un saludo a todos los que nos siguen en el Club de Lectura de la Caja Costarricense del Seguro Social. El libro La Boca, el Monte y las novelas, que lo publiqué con la editorial UNED en el año 2018, es pues la transformación para el formato de ensayo de lo que fue mi tesis en la maestría de literatura latinoamericana en la Universidad de Costa Rica, justamente sobre novela urbana y con énfasis tal vez en la de los 90. Esa pregunta es interesante, es difícil de responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la novela costarricense urbana, uno puede decir, tiene distintas etapas. Uno puede decir, por ejemplo, que El Moto de Joaquín García Monge, Las hijas del campo de Joaquín García Monge, 1901, 1902, incluso antes, Argüello Mora, ¿verdad? Tratan una ciudad de San José. Y en el caso de García Monge, Desamparados. Pero ese Desamparados, ¿verdad?, de García Monge es muy distinto al de Sergio Muñoz, por ejemplo, de Los Dorados, de finales del siglo XX. En el medio, entre una cosa y la otra, ¿verdad?, entre una fecha y la otra, lo que ha pasado, pues, es la historia, la transformación de la ciudad de San José, la historia social, ¿verdad?, y también la historia literaria, ¿verdad?, las transformaciones al interior de la propia literatura. Hay periodos, existen periodos donde la ciudad de San José, momentos claves de transformación de la ciudad de San José, una es a finales del siglo XIX, con todo el impulso liberal, ¿verdad? Por ahí está de alguna forma también esa pretensión de hacer una ciudad al estilo de las ciudades europeas, por ejemplo. Y después está otro momento en los años 50, ¿verdad?, con el ensanchamiento de la Avenida Segunda y bueno, con la construcción de los edificios que están ahí, con la destrucción de uno de los costados de la catedral. Y todos estos momentos, lo que yo investigué es que dejan registros, dejan huellas en la literatura costarricense. Tal vez para acercarnos más a su pregunta, hay una generación, ¿verdad?, en los años 70. Antes también tenemos literatura urbana costarricense, ¿verdad? Sin ninguna duda tenemos literatura urbana costarricense desde antes. Estamos hablando de ciudades, aunque sea la misma San José, son distintas versiones de San José en tiempos distintos. Yo marco un momento importante en los años 70, ¿verdad?, en los años 70 del siglo XX, con una generación de escritores como Carmen Naranjo, como Alfonso Chase, como Gerardo César Hurtado, entre otros. Pero antes de eso también está unos textos que son testimonios, ¿verdad?, que no son exactamente, no entran dentro del canon de la literatura costarricense, pero que nos dan una visión muy interesante sobre la San José de esa época, una visión profunda de las clases bajas, de las zonas rojas de San José, que es lo de los testimonios de Alfredo Uriamuno Quirós, de Sinatra, ¿verdad? Un harapo en el camino, Noche sin nombre, que cuentan en primera persona desde alguien que estuvo ahí,
una ciudad de San José que no había aparecido y no aparece hasta ahí en los libros, ¿verdad? En los textos, que es justamente esa San José del bajo mundo contada por un testigo, por alguien que vivió en carne propia eso, ¿verdad? Después, ahora sí, con escritores como con más oficio literario, como con más recursos literarios, es esta generación de los años 70, ¿verdad? Alfonso Chase, Carmen Naranjo, bueno, esta novela que ustedes leyeron, El diario de una multitud, ahora le cuento una anécdota de esta novela, Gerardo César Hurtado, con Así en la vida como en la muerte, por ejemplo, que por ejemplo cuenta un pasaje que yo no lo había visto, por lo menos yo no lo conocía en la literatura costarricense, de transitar por la avenida Segunda en un carro y ir describiendo lo que va viendo, ¿verdad? Esos son como elementos importantes de esas novelas, el registro de la ciudad que va quedando en ellas en esa década. Y de ahí en adelante, la mayor parte de la literatura costarricense tiene que ver con San José, de una u otra forma. Lo rural, ¿verdad?, ha quedado como perdido, ¿verdad? Como que nos olvidamos de lo rural en la literatura costarricense, y por otro lado, lo que es de un interés enorme para los turistas que nos visitan, ¿verdad?, las playas, las montañas, en la literatura costarricense pues no ocupan los escenarios centrales, sino que ese escenario central, volviéndose a veces incluso no solo escenario, sino personaje dentro de las mismas novelas, o actante le llaman a eso también, es la ciudad, ¿verdad? Eso es muy interesante porque vemos que no es una San José, y no solo por el cambio a través de los años de las diferentes generaciones de escritores, sino por el espacio o el grupo de personas en donde ellos posan la mirada para construir una historia. Por ejemplo, en El diario de una multitud, una novela muy caótica, donde se dibujan muchos espacios, se habla de parques, se habla de mercados, se habla de las tiendas. Claro que sí, porque la pretensión ahí es contar toda la ciudad, ¿verdad? Entonces, al tener esa pretensión, pues ingresan en la narración todos esos fragmentos que usted está señalando. Una anécdota con Carmen Naranjo: yo por suerte le pude hacer una entrevista para el semanario Universidad poco antes de que ella muriera. Fuimos a la casa de ella ya en Alajuela, y el periodista Manuel Bermúdez y yo, y le hicimos una entrevista. Yo le hablé de ese libro, ¿verdad? Le pregunté sobre ese libro, Diario de una multitud. Ella me dice que en un momento ella sube, ahora no recuerdo bien si al piso 5 o al piso 7 de la caja, ¿verdad? Y se quedó viendo hacia abajo, ¿verdad? Y empezó a ver los puñitos de gente que se reunían, la gente que caminaba, que se detenían en el semáforo, en fin, empezó a ver la ciudad desde el edificio de la caja. Y ahí le surge la idea de escribir Diario de una multitud, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Eso, bueno, por suerte pude hablar con doña Carmen Naranjo poco antes de que ella muriera, sí. Qué maravilla, porque eso lo liga directamente con el Club de Nosotros, el hecho de saber que ella trabajó en la institución. Es que a mí me parece que ella trabajó en la caja, ¿no? Sí, ella trabajó en la caja. No la conocí trabajando en la caja, porque ya luego fue ministra, fue embajadora, entonces, pues, ya esa etapa no la conocí, pero me parece que ella trabajó en la parte administrativa, un puesto importante, no recuerdo exactamente cuál. Usted se concentra en el libro en novelas de los 90. ¿Qué visión es la que se ve más en estas novelas de San José? El trabajo mío, el ensayo que hago, hace un recorrido por la historiografía, esto que estábamos hablando, ¿verdad? Historiografía literaria, una mezcla, un contrapunto ahí entre historia de la literatura costarricense y historia de la ciudad de San José, ¿verdad? Y bueno, hablábamos de estos momentos. Hablo yo en ese libro de estos momentos que conversábamos ahora, donde está esa ciudad liberal, ¿verdad? La ciudad de los liberales, está la pretensión de la ciudad europea en miniatura, ¿verdad? Está la transformación, la modernización de San José en los 50. Y un poco esto nos va a hablar de algo que pasa mucho, ¿verdad?
que es, decía el profesor Guillermo Barzuna, que en San José la guerra ha sido contra el patrimonio, ¿verdad? Que es la destrucción de los edificios, de las casas viejas, ¿verdad? Y nos quedan pocos vestigios, pocos restos en la arquitectura urbana costarricense de otros momentos, ¿verdad? Es difícil buscar el pasado de San José caminando por San José. Yo soy un gran caminante de San José, a mí me gusta mucho andar por San José y creo que la conozco bien y sé más o menos desde dónde se puede rastrear parte de su pasado, ¿verdad? Bueno, esto aparece en las novelas de los años 90. Por ejemplo, en Los Peor de Fernando Contreras hay una nostalgia. Hay dos visiones, hay un contraste entre visiones sobre San José. Una en el tiempo actual de la narración, que es el presente caótico, violento de aquel grupo de pandillas juveniles, los chapulines le llamaban, ¿verdad? Un escenario de la novela es un burdel y donde en la novela cambia lo que es la noche en San José con el día, etcétera. Entonces es un presente violento, para sintetizarlo así, frente a una visión nostálgica, pero por una San José que básicamente es de las postales, digo yo, de las postales para el turismo. ¿A qué me refiero con esto? No toda la ciudad de San José, ni muchísimo menos la capital o el cantón de San José, era al estilo europeo, ¿verdad? Podemos tener ahí el edificio de Correos, el Teatro Nacional, etcétera, pero no todo era así. Uno caminaba unas pocas cuadras, por ejemplo, hacia la Estación del Pacífico y ya la ciudad cambia, ¿verdad? Bueno, en Fernando Contreras hay una nostalgia por esa ciudad europea en miniatura, pero con un recurso literario extraordinario, ¿verdad? Eso está puesto en Los ojos de un ciego, de Don Félix, ¿verdad? Él ha perdido la visión y lo que le queda son registros de la ciudad, de una ciudad pasada, es decir, la nostalgia, ¿verdad? Eso bueno, lo interpreto yo de alguna manera como eso que se perdió, como esa falta de cuidado con el patrimonio arquitectónico, urbano, con la destrucción de lo que fue San José, con el cambio de función también social en la ciudad, es decir, la gente dejó de vivir ahí y San José se convirtió en un lugar para las oficinas, para el comercio, etcétera. Bueno, en Don Félix eso está y en Los Peor de Fernando Contreras está eso, ¿verdad? La nostalgia por una San José que fue, aunque sea una San José romantizada, ¿verdad? Y por otro lado eso en conflicto con la San José violenta de los años 90, que es cuando sale esa novela, o por lo menos que es en el tiempo presente de esa narración. Por otro lado, aparece en otra novela que yo estudio, Cruz de Olvido, de Carlos Cortés, ¿verdad? Una novela que en buena parte es paródica, pero también tiene como una pretensión de mostrar a la ciudad de San José como un gran personaje, ¿verdad? Yo creo que Carlos Cortés estudió mucho la ciudad de San José, la recorrió mucho y muestra en esa novela, presenta en esa novela una ciudad de San José en distintos niveles, una ciudad de San José donde él se centra, creo yo, en lo subterráneo, para mostrar la corrupción, para ver esos túneles que pasan por debajo de la ciudad, para mostrar también la decadencia de la ciudad. Entonces esto es algo que está en Cruz de Olvido y que de alguna manera también está en Los Peor de Fernando Contreras en ese tiempo presente, ¿verdad? Es decir, la decadencia de la ciudad. Por otro lado, y lo subterráneo, lo oculto, lo que ocurre debajo del discurso oficial, que eso es otra cosa, ¿verdad? La literatura puede mostrar lo que no necesariamente aparece en el discurso social, en el discurso oficial, ¿verdad? En el discurso de todas las cosas positivas que tiene la nación, que tiene el país, etcétera. La literatura de alguna manera es subversiva frente a eso, o por lo menos presenta visiones alternativas a eso. En algunos casos se pone mucho énfasis en destacar ese mundo subterráneo, ese mundo de violencia, incluso de crímenes, de ese inconsciente, para decirlo de alguna manera, ese inconsciente de la ciudad. Y en el caso de Los Dorados, de Sergio Muñoz, eso tiene que ver con muchachos que vienen de experiencias de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que son de un barrio del sur de la capital que se llama Los Dorados, y que salen a la ciudad pero a trabajar, ¿verdad?
o a aventurar por la ciudad. Entonces son muchachos muy jóvenes que caminan por la ciudad, pero que andan armados con puñales, y que fuman piedras de crack, etcétera, ¿verdad? Entonces esta novela es más documental, tiene como más intereses sociológicos de mostrar la ciudad sin pretensiones intelectuales, sin pretensiones históricas, sin nostalgia, simplemente cómo es la ciudad para los muchachitos que viven en la calle, que son hijos, por ejemplo, de vendedores de lotería, ¿verdad? De las señoras que tienen puestos de frutas en alguna esquina y que, bueno, han crecido en la ciudad, caminan por la ciudad, huyen de situaciones espantosas en sus casas, en algunos casos han estado en la cárcel y transitan, se enamoran, tienen amigos y son solidarios y, en fin, tienen toda una dinámica de relaciones sociales de su grupo dentro de esa ciudad. Entonces, en esas novelas hay una visión sombría, ¿verdad?, de la San José de los años 90, ¿verdad? Uno podría decir violenta, sucia, conflictiva, y en algunos casos, como en el de Fernando Contreras, cierta nostalgia por la San José que se perdió. A mí, en lo personal, me gusta mucho leer estas novelas porque me encuentro con esos espacios que he recorrido. Para quienes hemos vivido o trabajado o simplemente caminado por San José, es una forma de mirarnos. Siempre es importante, y creo que deberíamos hacerlo más en los diferentes clubes de lectura, que abordemos la literatura costarricense, porque es ahí donde nos encontramos. Y no solamente nos encontramos, sino vemos posibilidades diferentes de acceder a quienes somos, porque son visiones diferentes de los diferentes escritores y también alejadas un poco de la historia oficial, lo que enriquece mucho esa visión. ¿Qué piensa? ¿Qué línea va a seguir un poco la literatura? ¿Qué ve usted que se está publicando más recientemente? Los nuevos escritores se interesan por eso. Yo he visto mucho desarrollo de la literatura fantástica también, últimamente en Costa Rica, pero... Eso es difícil de responder porque es muy variado, ¿verdad? Sí. Es muy variado. Hay intereses muy distintos, muy diversos. Como crítico literario, yo creo que uno tiene que pasar cierto momento para tener una visión de conjunto, ¿verdad? Cierto tiempo para tener una visión de conjunto. Tal vez, bueno, como grandes tendencias, hay novelas que rozan lo histórico, ¿verdad? Novelas que tienen una relación importante con la historia de Costa Rica, ¿verdad? A mí no me gusta la etiqueta novela histórica porque es muy ambigua, porque ahí cabe mucho, pero sí novelas que tratan de narrar desde la ficción momentos de la historia de Costa Rica. Hay una tendencia por ese lado. No digo que dominante, pero sí hay una tendencia. Hay otra tendencia de la novela negra, de la novela policíaca, ¿verdad? En ese tipo de tendencia literaria, la novela policíaca, la ciudad es fundamental, ¿verdad? No solo en Costa Rica, ¿verdad? En América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, porque a partir del ojo de los personajes que viven en ese mundo del crimen o de los policías que investigan, pues se nos va presentando la ciudad en la que ellos viven. Entonces ese género es importante en relación con lo urbano, ¿verdad? También, pues sí, hay textos, hay novelas. Yo estudio mucho más la novela que otros géneros, pero hay textos, hay novelas que trabajan, sí, la ciencia ficción, lo fantástico. En fin, en Costa Rica en este momento se publica mucho, ¿verdad? No todo es de la misma calidad, ¿verdad? Eso también hay que decirlo. No todo sobrevivirá, y no todo es bueno, pero hay cosas que sí, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay unas formas de narrar más desde lo personal, desde lo intimista, desde la autoficción. Eso existe también en relatos más cortos, más fragmentarios. En algunos casos también existen tendencias ligadas a lo que en teoría de la cultura se ha llamado posmodernidad, ¿verdad? Con una importancia, con un interés de desvincularse justamente de esa historia social, de esa historia material
y de ir más hacia lo virtual, hacia lo fragmentario, hacia los individuos, hacia las pequeñas historias, hacia los fragmentos y no hacia los grandes relatos. Hay algo de eso también. En fin, es variado. Sí, lo importante es que haya muchas voces para escuchar, para leer. Sí, yo no sé, ¿verdad? Digamos, es importante que haya muchas voces. Lo que yo siempre pienso es que es importante que la literatura se tome en serio, ¿verdad? Es decir, que la literatura es uno de los instrumentos más valiosos con los que contamos para conocer, para comprender la subjetividad, ¿verdad? La literatura pues puede ser entretenimiento, pero no es solo entretenimiento. Es una forma de conocer la subjetividad individual, la subjetividad social, ¿verdad? Las formas de pensar, las formas de sentir, no solo en una época, y eso sí, ahí sí, desde distintas voces, desde distintas perspectivas. Entonces yo creo que antes de escribir y de buscar publicar y de buscar el reconocimiento, etcétera, ¿verdad? Es importante leer mucho, escribir mucho y no publicar todo, ¿verdad? Por ejemplo, tomárselo en serio, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo maravilloso, extraordinario, y hay que tomárselo en serio, ¿verdad? Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por darnos esta entrevista y por hablarnos de este tema tan interesante. Quiero recomendarle a quienes están viendo el video que se suscriban a nuestro canal y que marquen la campanita para que puedan llegarle mensajes cuando subimos videos. Hasta luego. Muchas gracias, doña Rebeca. Hasta luego. Gracias.